día. Buen día, Oscar, buen día a toda la audiencia que nos esté viendo o escuchando en este momento. Bueno, tenemos desde las últimas charlas que habíamos hablado, hoy tenemos otra realidad. Hoy nos toca de cerca una cuestión que tiene que ver con una pandemia que precisamente, bueno, ha revolucionado todo, ¿no? Contanos un poquitito tu mirada sobre esta situación que atraviesa hoy el país, que atraviesa la ciudad, las medidas. En primer lugar es un poco qué es lo que pensás sobre esto, ¿no? Sobre los cuidados. La verdad que nos ha sorprendido a todos, creo que parece que hubiese pasado un montón de tiempo desde que se dictó el aislamiento obligatorio y desde que empezamos a escuchar lo que estaba ocurriendo en China o que después veíamos que pasaba en otros países como Italia, Francia, España, y lo veíamos lejos y finalmente llegó. Es una situación excepcional, de excepción como se llama en el Estado, digamos, de manera legal. Y bueno, las medidas que se tomaron hasta el momento, Argentina no ha desbordado, que es el objetivo que se trazó, en no desbordar el sistema de salud y que la curva, esa famosa curva de infectados, no sea el aumento de forma intempestiva, sino que sea progresiva para que precisamente el sistema de salud pública pueda ir respondiendo. Y hasta el momento, pero es el primero, como hablábamos antes de salir al aire, es el primer eslabón, digamos, en esta cadena de esfuerzos. Y bueno, por eso es recomendable también que las medidas, no nos olvidemos de las medidas de higiene y de prevención, y el distanciamiento social, que es lo único que tenemos ahora para defendernos de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo viste esto que sucedió hace algunos días con el tema de los bancos? Que muy enojado el presidente de la Nación salió, bueno, precisamente por lo que han hecho los bancos, de no cuidar el aislamiento, o más que nada la restricción de las distancias y todo eso. Hubo dos hechos, digamos, que marcó. Dos hechos. Uno fue el tema de lo que pasó con el tema de los jubilados y juntar, creo que no fue estratégicamente, y eso lo asumió el presidente, el cobro de la IFE, del ingreso familiar de emergencia, y el tema del cobro de los jubilados, porque es obvio que en una situación de una crisis social como la que estamos viviendo y económica, la persona quiere ir a buscar su dinero al banco, esto es así. Entonces creo que y él asumió esa parte, digamos, de error en la estrategia que los infectólogos dicen que no va a traer una consecuencia. Fue un día, digamos, puntual, pero que nos entristeció a todos ver lo que sucedió específicamente. Y el otro hecho que te remarcaba que nos da esperanza en el rol de presidente, o que uno espera de un presidente o de un estadista, que es el tema de lo que pasó con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo, echando al responsable a través del ministro y a través de la decisión de él. Creo que fueron dos medidas que marcaron su actitud de que hay ciertas cosas que no las puede permitir. Y eso a nosotros que hemos... no quiero hablar de política porque, viste, también uno habla de políticas públicas porque en este momento la gente está con otro tema, y hablar de política partidaria es una falta de respeto y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero sí digo que como presidente me lleva tranquilidad cómo está tomando esta situación, que es de excepción y que hace 3 meses que asumió y ya le explotó el país, no solo de lo económico, sino con una emergencia sanitaria, ¿no? Bien, con respecto a la emergencia sanitaria, se han tomado distintas medidas en nuestra localidad. Bueno, dentro del Consejo, ¿cómo cae o cómo se interpreta cuando una noticia así aparece? ¿Cuáles son las primeras medidas que se tocan, que se arman, las estrategias, los protocolos? Palabra que estaba muy utilizada en este último momento. Bueno, el trabajo en conjunto con las entidades de nuestra localidad, ¿cómo es ese trabajo? Sí, en realidad en el Consejo es la primera vez que se vive una situación como la que estamos viviendo, y nos agarró antes del comienzo de las ordinarias, porque justo el aislamiento obligatorio sale como medida cuando estábamos por hacer la inauguración de sesiones ordinarias para empezar el año legislativo. Dijimos postergarlo una semana pensando que iba a ser, digamos, no veíamos en ese momento que se iba a desarrollar de esta manera.
Y bueno, empezamos a trabajar virtualmente y en modo extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder sacar la ordenanza que sacamos, que es precisamente de adhesión al Decreto Nacional de Emergencia, darle la potestad al intendente para que tome las medidas en el marco jurídico adecuado, y además la creación del comité de crisis y la suspensión de los cortes de los servicios, que son los 4 puntos que establece la ordenanza, lo tuvimos que hacer con la forma de extraordinaria desde el marco normativo, digamos. Y ahora estamos evaluando con el presidente y los demás concejales la manera de poder hacer sesiones virtuales, que es lo que se viene, digamos, haciendo en todos lados, porque si bien el Consejo tiene el espacio para respetar el distanciamiento social, tenemos pacientes de riesgo en la conformación del Consejo. Entonces eso también hay que resguardarlo. Como las teleconferencias que brinda el presidente con los gobernadores y todo eso. De hecho, digamos, a mí poner en lo personal, yo que estoy trabajando con la senadora Sagnún, de hecho la forma de que tenemos de conectarnos y de hacernos las reuniones a través de Zoom, esa aplicación que hay, y trabajamos de esa manera, porque de otra manera íbamos a ir a viajar a Rosario y no se pudo hacer, entonces 30 personas conectadas, entonces la verdad que es, yo que no lo había utilizado nunca, es un adelanto importante. Así que estamos evaluando de qué manera hacerlo. ¿Qué medidas se tomaron dentro del Consejo para combatir la pandemia en nuestra localidad? Sí, lo que yo te decía es lo que hicimos fue conformar precisamente el comité de crisis, que es muy similar a la Junta Civil que estaba trabajando, pero lo que hacemos es incorporar a los concejales dentro de ese comité de crisis. ¿Por qué? Porque consideramos este proyecto lo presentamos antes de que se dictaran las medidas no de aislamiento, sino el tema de servicios y el de la suspensión de cortes de servicio. Nosotros estamos convencidos, como te decía antes, que la política partidaria hay que retirarse, que acá funciona lo institucional y que el intendente, en uso de sus facultades, tiene que tener el respaldo del otro poder que gobierna en la municipalidad, que es el poder legislativo. Entonces, la herramienta jurídica que teníamos es precisamente la ordenanza. En esa ordenanza se establece la creación de un comité de crisis integrado por todas las fuerzas vivas de la ciudad, también por lo que es el Ejecutivo y por lo que es los concejales, que estamos todos trabajando en esto. Debo aclarar que el presidente del Consejo es un paciente de riesgo por su historia, digamos, clínica, entonces él no puede participar físicamente, pero sí está conectado en forma virtual, y por eso quizá tengo un poco más de protagonismo yo, porque soy la que más antigüedad tiene en el manejo de estas cuestiones, pero todos los concejales y concejalas estamos trabajando, y eso lo debo agradecer, de que ha sido la ordenanza votada por unanimidad. Y bueno, este comité de crisis, que ya lo habló el intendente antes, se reunió en el día de ayer por segunda vez. Ellos ya venían trabajando con la Junta Civil, pero bueno, nos incorporamos nosotros, y ayer lo que agregamos es la convocatoria a los médicos de la ciudad, los médicos y médicas de la ciudad, y ahí debo hacer un paréntesis, porque la verdad que la disponibilidad de los médicos y médicas de nuestra ciudad y en la participación en el diagnóstico de la realidad, tanto de la salud pública como de la salud privada, con sus diferentes miradas, y eso nos parecía importante poder transmitirlo a la sociedad, que uno, digamos, está trabajando articuladamente con la falencia, porque hay que ser consciente que nosotros estamos en una salud pública, digamos, que venía de ser relegado el ministerio a jerarquía de secretaría, y eso no es que uno quiera hacer política, sino que implica menos recursos, perdón, vamos a decirle a la gente que pongo las manos arriba de la mesa y no, y hace ruido. Y bueno, nos agarran un momento de crisis en todos los sentidos, y los otros días nos hacían una pregunta respecto de qué es lo que va a representar esta pandemia, y creo que viene un replanteo en todo el mundo del rol del Estado, porque vos fíjate que lo escuchás a un Macron decir que precisamente la importancia que tiene la salud pública,
que aquellos estados que, como Alemania, tienen una salud pública con eficiencia y demás, puede atender a la pandemia, más allá de que sus números tengan muertos y demás, como todo, porque no se puede prevenir, pero sí poder dar respuesta a la sociedad. Y en casos en donde la medicina o la salud tiene que ver exclusivamente con lo privado, está explotando por todos los aires. Y la importancia de un Estado, de que esté abastecido de insumos y demás, por eso nos encontramos con la realidad que nos encontramos, que los médicos están haciendo, y están los médicos, y te digo, las enfermeras, las trabajadoras de la salud, y están en condiciones exponiéndose de una manera tremenda. Sabemos que, bien vos decías que podías tener la posibilidad de trabajar con SACNUN a través de la Nación, tenés contactos a nivel provincial. ¿Cuál es la mirada general que tienen ellos que están en la cuestión política, pero que permanentemente viven la realidad social? Hay situaciones económicas que se van a enfrentar en los próximos meses, hay comercios que por ahí todavía tienen sus ventanas cerradas y que no saben cuándo van a volver. Sabemos que el gobierno tuvo la posibilidad de generar un bono o dar una tarjeta para los que por ahí más necesitan, pero quedaron algunos rubros. Por ejemplo, el changarín no tiene la posibilidad, el responsable inscripto no tiene la posibilidad. ¿Cuál es la mirada política, socioeconómica que se viene para los próximos meses? Lo que vos bien decís, hay una franja que quedó sin atender. El presidente fue claro cuando dijo que iba a empezar por los que menos tienen. Y en una pandemia, digamos, son los que más sienten, porque uno se queja de estar encerrado, pero tener las comodidades de tu casa para estarlo, no te falta un plato de comida. Eso lo tenés que anexar de gente que está en condiciones. Y te puedo decir que las hay porque los recibimos acá, en Villa Cañas. Uno lo deriva a la municipalidad porque está trabajado todo articulado, nosotros, con el municipio y demás. Eso hago un paréntesis porque necesidades hay. Hay necesidades, hay muchas, y hay gente que antes no pedía. Acá en Villa Cañas. Sí, hay gente que antes no pedía, pero como vos decís, no tiene más el ingreso, es su negocio cerrado, o no puede salir a trabajar. Bueno, ahora se están habilitando algunos rubros, pero la verdad es que no tiene con qué afrontar los gastos. Y eso pasa. Con María de los Ángeles SACNUN, con la senadora, lo que estamos haciendo es recogiendo de los diferentes territorios cuáles son las distintas realidades. Y esto que vos decís es algo que surge, el tema de la franja de aquellas personas que quedan sin la ayuda del Estado, o el acompañamiento del Estado en esta etapa. El presidente lo dijo que lo estaban evaluando porque se está ayudando a todos los sectores, se ayudaron a las pymes, se ayudó al que menos tiene. Hay una franja que es el de clase media que está ahogado. Liberar el tema de los vencimientos de AFIP y demás y prorrogar la moratoria es una manera, pero que no te llega directa, es una ayuda indirecta. Pero se está evaluando la posibilidad de dar una mano de otra manera. Bien. Y también tenemos que ser conscientes que estamos en una economía que ya estaba complicada, porque bueno, con el Fondo Monetario y todas las cosas que ya sabemos, pero nos agarra, si bien priorizar la salud es el objetivo fundamental, pero debemos decir que para priorizar la salud también lo económico y social van de la mano, porque si no, ¿cómo le exigía a la gente que se quede en su casa si no tiene para comer? Seguro. Bueno, sabemos que la provincia de Santa Fe generó un desembolso económico que va a ayudar un poco a paliar la situación a la municipalidad, ya que la misma se está haciendo cargo de la compra de un montón de accesorios para las instituciones de nuestra ciudad. Sí, en realidad, digamos, los programas que vienen articulados es Nación, provincia, municipio. Villa Cañas, te referías a la noticia que salió hace muy poco, que en donde de lo que era antes municipio y comunas, que ahora se llama de fortalecimiento y gestión institucional, son esos nombres largos, se desembolsa para Villa Cañas, ya se hizo la transferencia, 750.000 pesos destinados exclusivamente a la emergencia sanitaria. Bien. Lo que implica alimentos, pero también hay una realidad con el tema de alimentos. Villa Cañas ha tenido una respuesta muy grande de las empresas y de los comercios que han realizado donaciones, y
además tenemos todas las herramientas de 312 tarjeta alimentar, hay 110 de tarjeta ciudadanía, tenemos el programa Prosuni, que es el programa solidario de nutrición que maneja la provincia. Te digo todos los programas que tiene el centro de día. ¿De qué manera va recibiendo asistencia a Villa Cañas? Que yo te decía, sí hay necesidades, las hay, pero tenemos herramientas para dar respuesta porque estamos en una zona, digamos, que no es, no tenemos un conurbano importante como para decir, como están otras ciudades que están efectivamente peor. Digo desde la herramienta del Estado. Y además tenemos las viandas que están dando de las escuelas. No nos olvidemos que las docentes, los directivos y las asistentes escolares están trabajando entregando las viandas que se daban en los comedores y la taza la copa de leche. Eso se sigue funcionando y ahora el ministerio está viendo otra posibilidad de implementar esto para que los docentes no tengan que ir, pero todavía no está resuelto. Es algo que hablamos con la región hace poco tiempo. Entonces, dentro de todo ese programa de asistencia, además se agregan los 750.000 pesos para el municipio. Y además está del ingreso familiar de emergencia, que como sabemos de 3,5 millones que se esperaba, 11 millones se han anotado, que eso te habla de la necesidad. O sea, no es que la gente lo hace de vivo, sabiendo que, voy a ver si me lo dan. No, en una pareja la mujer o el hombre o los dos hombres o las mujeres, la pareja que sea, digo, nos anotamos los dos por las dudas, si no quedas vos, quedo yo. Eso realmente pasa, pero no es por viveza, es porque por necesidad. Ahora el sistema quedó colapsado para poder visualizar el tema del ingreso familiar. Se fue ingresando, primero salía una leyenda y demás, y después se saturó. Se dice que el día sábado ya se va a poder ingresar y ver quién... La lista general. Exactamente. Y bueno, eso también es un número que va a dar una mano a Villa Cañas, pero todavía no lo cobran, también es que sea real. Y entonces uno dice, el tema de tener el teléfono abierto y la demanda, yo te puedo decir que, no te digo las 24 horas, pero 12 horas fácil, la gente te llama consultando esto y cuándo lo voy a cobrar y cuándo no. Y la verdad que uno no se puede enojar con eso porque entiende la desesperación. Cuando uno habla desde la desesperación, porque como decimos, como estábamos diciendo antes, no es que afecta al que siempre estuvo mal. Hay gente que no está acostumbrada a pedir, que le da vergüenza. Yo recibí el pedido de una señora que me pedía porque no llegaba artículos de limpieza y me decía... Nunca tuve que hacerlo, entonces me da vergüenza y les da vergüenza llamar a la Guardia de Acción Social. Entonces uno hace el canal y son familias que de clase media laburante que al estar sin el ingreso fijo tiene que recurrir a eso. Entonces es una situación compleja, que por eso también entiendo al municipio de que hay un desborde adicional en la demanda precisamente por estas situaciones, y creemos que estos 750.000 pesos es un monto importante, que además establece como requisito o como condición que se gasten en la ciudad, o sea que la compra se haga dentro de la ciudad, entonces circula como el 1,5 millones que vino por la tarjeta alimentar. O sea, es un movimiento que se va a ver también en los comercios de la ciudad. Pero en cuanto a rubros, estamos solamente hablando de rubro de alimentos, es necesario una rearticulación, y hasta que no se libere, que no se va a liberar el aislamiento social, solo va a haber algunas flexibilizaciones, pero la única manera de cuidarnos es de esa manera. Ahora va a ser complicado para los negocios, venta de ropa, zapaterías, no sé, otros rubros, florerías, otros rubros que no están dentro de la flexibilización que propone el propio presidente, la gobernación o la municipalidad. Esa gente va a ser difícil. Yo creo que, esto lo digo personal, no es porque tenga información, creo que las medidas, si se extiende, como se dice, como ya lo dijo el presidente, que se va a extender, creo que las medidas que se vienen va a ser para incentivar ese sector. Vos estás hablando de ciertos rubros, te hablo porque de gente que me consultó hasta de una peluquería. Claro.
que te dicen, bueno, yo a puerta cerrada, el distanciamiento lo puedo hacer. Y la verdad que el decreto establece elementos esenciales y también entiendo a la gente que cuando vos ves que no te toca, de cerca no tenemos ningún caso en la ciudad, y decís, bueno, ya quiero trabajar, quiero tener mi ingreso, quiero pagar mis obligaciones. Entonces hay que compensar un poco eso y devolver, como decía yo ayer en la reunión de comité de crisis, al punto cero. El punto cero es decir, recién establecimos una parte de la... Nos falta mucho tiempo. O sea, miremos los países, los grandes países, los países del primer mundo, en qué situación están. Entonces, tratemos de no destruir lo conseguido, porque todavía nos falta mucho. Y vamos a tener más casos a medida que se testen. Esto también es una realidad y hay que estar preparado para eso, y hay que estar preparado por si en Villa Cañas llegara a haber un caso y no linchar a la persona que da positivo porque no tiene la culpa de enfermarse, porque si decís violó la cuarentena, no violó la cuarentena, ahora ya está, la gente que vino del exterior ya cumplió la cuarentena, o sea que si te pasa porque el virus está circulando. No lo tenemos en la ciudad, pero sí está circulando en la provincia de Santa Fe. Entonces se ponía el foco en los camioneros, pero vos también tenés al transportista de alimentos que te trae alimentos de afuera, o sea, hay mucho ingreso. Nosotros, por ejemplo, el tema de la garrafa social la suspendimos para no juntar gente y demás. Pero ahora ya, para la semana que viene, que se libere poco, nosotros lo suspendimos por decisión personal, pero el gas es un elemento que está permitido en el transporte, y sobre todo lo que tiene que ver con el precio. Ya lo hablé con el intendente y con Tamara, que nos habilitan a hacerlo respetando las normas para hacerlo, pero lo vamos a hacer para la semana que viene, no esta semana. O sea, en el costo-beneficio de lo social y económico y la salud priorizamos lo otro. También le pedimos a los camioneros el kit de seguridad y demás, los barbijos. Ahora se establece, bueno, yo estoy en infracción porque tendría que tenerlo puesto. No, bueno, pero está ahí. Así que eso, viste, hay que recomendar que tenemos que volver al punto cero de decir, miremos lo que está pasando en el exterior. Y aparte también, como decía el otro día Juan Carr cuando lo entrevistaban, no sé ahora la cifra de muertos, pero hasta lo que había visto eran 58. O sea, son 58 familias. ¿A vos te parece una estadística? Pero ayer lo decía un médico en la reunión. Sí, vamos a ver si nos toca, por ejemplo, que sea un muerto, si un número en la provincia. No, dije una locura de número, pero se me fue. El tema de la estadística, si te toca a vos, un familiar tuyo, o a uno mismo, es un desastre. Se van a decir, sí, son números, tenemos el 2% de muertos, vamos bien en la estadística, pero es una familia que se desintegra, hay gente joven, gente... vos decís un paciente de riesgo de 75 años todavía es un paciente, activo y con una proyección de vida y demás. Y también el de 80 años que tiene una vida normal y demás, y todos tienen derecho a vivir. Entonces, cuando te tocan las cifras, no sos una estadística, te toca. Lo que sí hay que ser cuidadoso del escrache social. Eso tenemos que bajar un poco en cambio, bajar la ansiedad. El tema de los controles, vi la gente muy enojada ayer porque había lugares en donde funcionaban. Hay que decir que tanto bomberos como policía, la Guardia Urbana están trabajando a destajo, que no descansan, que están expuestos, y los empleados municipales también. Entonces, colaboremos entre todos. No es una cosa, sobre todo los chicos más jóvenes que les parece que no les va a tocar, que por ahí se escapan y se reúnen en una casa. Los padres deben acompañar este proceso y explicar. A lo mejor los pibes no están tan pendientes de lo que pasa en el mundo, pero explicar lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Inglaterra. Tenés al primer ministro en terapia intensiva, un tipo que minimizaba la pandemia. Lo mismo le pasó a Trump, y estaba viendo Nueva York y, Dios mío, es tremendo la cantidad. Cada vez son más. Sí, sí. Mary, como mensaje para los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento,
bueno, sos una dirigente política de nuestra localidad y seguramente hay una gran cantidad de gente que te sigue y otros que no, pero que tal vez te están mirando en este momento. ¿Cuál es tu consejo, digamos, sobre esta pandemia? Sí, te agradezco la oportunidad que nos das tanto al intendente como a mí o como a cualquier persona que cumple un lugar público. Primero, que nos cuidemos entre todos, que seamos responsables, que no perdamos de vista el hecho de que como no hemos tenido casos, no nos va a tocar, nos puede tocar, y que para cuidarnos entre todos nos tenemos que quedar en casa, tenemos que utilizar las medidas de higiene, de prevención, de lavado de manos, toser sobre el codo, sobre el codo, y decir todo lo que nos recomiendan. Si nos recomiendan usar barbijo, si vamos a la cola, bueno, no quiero hablar de comercios, pero si vamos a la cola de un supermercado, respetemos las distancias. Si vamos al banco, que habrán puesto sillas, además respetemos las distancias. Si no tenemos alcohol en gel, el jabón. No estemos sobreinformados, eso no nos hace bien a la cabeza. Ayer me decía un doctor, y le voy a robar la idea, del tema de la salud mental, que es muy importante. Y me lo dio como idea para poder incorporarlos en la próxima reunión, porque también eso prima mucho. O sea, si tenemos las guardias bajas desde la mente, también somos más vulnerables. Entonces, tratemos de bajar un poco aquellos que tenemos la responsabilidad, entendemos la necesidad, porque cuando uno tiene necesidades, por ahí la calma no es tan fácil, pero bueno, aquellos que tienen su tiempo para dedicarse a las redes, para comunicar, que lo hagan desde las buenas noticias. Hay gente que está haciendo un trabajo enorme, como los artistas, y acá vemos a las docentes que escriben o suben temas o libros que recomiendan para leer. Digamos que es entre todos, y que realmente es entre todos. Es un barco que, ayer se lo decía al intendente cuando terminó la reunión, es un barco en el que si te enfermas vos, me puedo enfermar yo, le puede tocar a cualquiera. Entonces, todas las medidas y todo lo que podamos hacer para que podamos salir lo mejor posible de esta pandemia, es bienvenido. Pero sobre todo yo lo que pido es esto, que dejemos la agresión de lado, que reflexionemos, quizás, si se me permite, desde un lugar hasta casi filosófico. No es casualidad en qué momento del mundo viene esta pandemia, qué cosas nos vienen a cuestionar desde un individualismo extremo, que nos salvamos cuidando al otro. Porque si por más que me cuide yo y me compro 10 alcoholes en gel, si el otro no tiene, me voy a poder enfermar igual. Entonces viene a cuestionarnos un poco nuestro estilo de vida, desde los lugares más, los países del primer mundo, que eran los ejemplos para nosotros, hasta una pandemia que afecta, ayer lo veía, lo leía, que afecta a las clases sociales medias altas. Porque vos lo escuchaba a Leo Baraglia decir esto. Las inundaciones, los procesos que uno venía viendo, afectaban a la gente más vulnerable, que tenía a lo mejor una casa en menos condiciones. Y esto viene a remover un poco a la clase media, si bien nos toca a todos, pero entró por ahí. Entonces creo que hay esto es filosófico y es personal, te digo, no tiene que ver con la política. Tiene que ver con un rediseño de valores en nuestra vida, de qué es realmente lo primordial. Por ahí nos matamos en comprarnos cosas y en tenerlo todo, y te das cuenta que hoy por hoy, fíjate lo que necesitas: un tubo de oxígeno, un respirador, un estado, un hospital, la salud pública. Nos matamos en pagar obras sociales carísimas, lo hablábamos, y el que te tiene que dar respuesta en una pandemia es un hospital público. Vimos lo del Malbrán, que han descubierto el genoma de las 3 cepas del virus, y la verdad que nuestros científicos y nuestros médicos es la prioridad, no lo somos ni los políticos. Viste que vemos la gente muy enojada, no, son los profesionales, son los docentes que están haciendo un trabajo a destajo. Digamos, las prioridades van a cambiar. Yo en esto creo que las prioridades van a cambiar, que vamos a exigir todos que los docentes estén bien pagos, que los médicos estén bien pagos, que las enfermeras, que haya cargos de enfermeras, porque vemos que están haciendo falta en un momento como este.
nos viene a mover un poco, creo que todo lo que tenemos como prioridades desde lo individual y desde lo colectivo, tengo la esperanza y quiero creer que vamos a salir mejores. ¿Algún mensaje más que no tocamos? Que podamos no, creo que siempre hablar con vos es un placer y uno se dispersa un poco hablando, pero lo que sí me interesa es que bajemos un poco eso, bajemos la ansiedad, que no seamos agresivos. Yo desde mi lugar, por ejemplo, desde las redes, no estoy escribiendo nada de lo que sea del gobierno anterior, ni decir nada, porque me parece que en este momento no suma. Nos tenemos que retirar desde ese lugar y decir, estamos todos juntos. Que no haya grietas. No, estamos todos juntos. A mí la foto, lo digo siempre, la foto literal de Larreta, Kicillof y Fernández me encantó. Y me encantó escucharlo a Larreta con Santilli diciendo que estaban trabajando en la misma línea con el presidente o con el gobernador, y me encantó. Y eso es lo que quiero para mi ciudad, es lo que quiero para mi provincia y es lo que uno está dispuesto a hacer. Y ayer cuando me acerqué a hablar, esto lo digo personalmente, pero se lo dije a las secretarias y a Tito, nadie quiere capitalizar esto. Lo que nosotros queremos hacer es sumarnos y colaborar y trabajar todos juntos, porque si nos va mal nos lleva puesta a todos, ni a un sector ni a otro. Así que les pido por favor a todos los que son de mi partido que bajemos un cambio, a los que son del otro también que bajemos un cambio y que confiemos en las medidas de nuestras autoridades provinciales, locales y nacionales. Y tengamos fe, los que tengamos y los que no tienen, que crean que todo esto es para el bien de la humanidad y que vamos a salir mejores. Muchas gracias. Gracias, Mary, por venir. No, gracias a vos por la invitación, es un placer, como dije. Gracias.